Bienvenidos al noticiero El Internacional. Estoy aquí junto con mi compañero Rodrigo López Dóriga y su servidora Daniela Treser. También nos acompaña nuestra compañera Luisana Ayala y Viridiana Alatorre. Muy buenos días. Durante este noticiero hablaremos sobre sucesos relevantes con la contabilidad internacional, con empresas multinacionales situadas en México y alrededor del mundo. A continuación, Luisana nos dará una noticia muy importante que espero que a todos les agrade. Vamos contigo, Luisana. La siguiente noticia habla sobre una franquicia de comida rápida que de seguro te encanta. McDonald's está siendo investigado tras una queja de sus empleados por autoridades fiscales de Francia por evasión fiscal y lavado de dinero. Esto surge después de que líderes de todo el mundo crearon nuevas reglas internacionales para presentar su información financiera. Estas reglas requieren a empresas multinacionales en 62 países a revelar detalles sobre las operaciones de sus negocios, subsidiarias globales, ventas, utilidades, número de empleados y los impuestos que pagan. Su fin es presionar a las compañías para que dejen de usar técnicas dudosas para disminuir su utilidad gravable. Es por eso que las empresas multinacionales deben estar más atentas que nunca a presentar correctamente su información financiera. Respecto al caso que comentamos la semana pasada acerca de los papeles de Panamá, la contabilidad pública organizada en el país no tiene conocimiento hasta ahora que alguno de sus 22,000 agremiados haya asesorado a contribuyentes involucrados en el caso. Pero la Junta de Honor del Instituto Mexicano de Contadores Públicos no le ha reportado nada al respecto ni tampoco al SAT respecto a asesorías para evadir impuestos por medio de paraísos fiscales. Un paraíso fiscal es un país que exime del pago de impuestos a los inversores extranjeros que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en su territorio. Típicamente, conviven dos sistemas fiscales diferentes. Las personas que residen en el país que es paraíso fiscal sí deben pagar impuestos, mientras que las empresas extranjeras no. Esto es, siempre y cuando no realicen negocios dentro del propio paraíso fiscal. Los países o estados que aplican esta política de paraísos fiscales lo realizan con el objetivo de atraer divisas extranjeras para potenciar su economía. En el mayor de los casos, se tratan de pequeños países que no poseen recursos naturales o industriales. Su economía subsiste gracias a los capitales extranjeros. Es un orgullo saber que ningún contador mexicano estuvo involucrado en los Panama Papers. Eso le da un grado de confiabilidad a la contabilidad mexicana. En otras noticias, vamos a informarle eventos diferentes que han ocurrido en las bolsas de valores alrededor del mundo. Continuamos con el reportaje. En la Bolsa Mexicana de Valores, FAMSA cayó un 34% en tan solo 2 días. Sus acciones terminaron a un precio de 7 pesos con 33 centavos y es lo más bajo que ha caído en 5 años. FAMSA emitió un comunicado donde reconoció un desacierto en la mecánica de identificación de ciertos portafolios de créditos del año pasado y anteriores, los cuales fueron considerados en la determinación de la evaluación y registro del deterioro de dichas carteras, de conformidad con las normas internacionales de información financiera. Estos créditos abarcan territorios como Estados Unidos y México. El problema surgió dado que la empresa no estimó la imposibilidad de cobro sobre ciertos créditos y por ello no tenía una reserva asociada para protegerse. Según las normas internacionales de información financiera, al tener un deterioro de sus cuentas por cobrar, debe haber una reserva asociada. Al hacer el ajuste y constituir la reserva para estos créditos, se impactó el capital y disminuyeron en 2,000 millones las utilidades acumuladas. Dinero genera dinero. ¿Cómo le haces? Inviertes en la bolsa. Cuando inviertes en la bolsa de valores, te conviertes en accionista de una empresa de manera automática. Claro que tiene sus riesgos, porque una empresa no siempre genera utilidades y tu dinero está sobre una delgada línea de perder o ganar.
He aquí una lista de las 10 mejores empresas del mundo, donde puedes adquirir acciones y tener utilidades en muy poco tiempo. Entre ellas están ICBC, China Construction Bank, Wells Fargo, Apple, Toyota Motors, Walmart, AT&T, Verizon Wireless, Samsung y HSBC Holdings. Muy interesante estos reportajes que hemos visto de la bolsa de valores. Ahora ya sabemos dónde invertir nuestro dinero para generar más utilidades, ¿no crees? Exactamente, es de mucha ayuda saber de este tema. Y cuando regresemos a este breve corte comercial, hablaremos sobre el tema que todo hombre quiere escuchar, deportes. El astro brasileño de 24 años, Neymar Jr., otra vez es noticia y no por sus habilidades en el campo de fútbol. La Fiscalía brasileña denunció al delantero del Barcelona y a su padre por presuntos delitos de evasión fiscal y falsedad documental al tributar de forma irregular tanto sus salarios en el Santos como su polémico fichaje por el club español, informó la revista Vieja este sábado. Para la Fiscalía, Neymar y su padre crearon empresas fachadas y adulteraron documentos para pagar menos impuestos durante la época en la que el delantero que ahora maravilla Europa era la mayor promesa del Santos, según informa Veja. En 6 años, la familia del capitán de la selección brasileña creó 3 compañías que tenían como único fin tributar en concepto de derechos de imagen gran parte de los salarios que Neymar recibía del club que le descubrió, así como de los contratos de publicidad. Con este mecanismo, se habrían ahorrado hasta un 50% en impuestos. Meses antes, el propio Santos denunció a Neymar ante la FIFA junto a su padre, la empresa de este y el Barcelona, por irregularidades en la polémica operación e incluso pidió después que le sancionara con medio año de suspensión por haber actuado de mala fe. Pese a todo, Neymar vive el mejor momento deportivo de su carrera dentro del temido tridente azulgrana, que integra con el argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez, y que lo catapultó por primera vez a la lista de los 3 candidatos al Balón de Oro de la FIFA. Leo Messi va camino de conseguir que su carrera como defraudador alcance la fama de sus extraordinarios méritos deportivos. La estrella del Fútbol Club Barcelona solo tardó unas horas en poner en marcha un nuevo entramado de fraude fiscal después de que la agencia tributaria española descubriera que había diseñado una red societaria para ocultar sus ingresos por derechos de imagen y evitar de ese modo los impuestos correspondientes que debía abonar Hacienda. El 13 de junio de 2013, apenas un día después de saberse que había evadido 4.1 millones de euros, el jugador y su padre, Jorge Horacio Messi, utilizaron un despacho uruguayo para construir una sociedad panameña con la que habrían seguido facturando sus derechos de imagen a espaldas de la agencia tributaria. ¿Qué vamos a hacer con estos muchachos del Barcelona? Ellos solitos podrían haber armado un once ideal de escándalos fiscales. Ahora vamos a otro tema. Veremos cómo la política puede afectar nuestra economía. Una pregunta para ustedes es, ¿qué piensan de Donald Trump? Donald Trump se me figura como Hitler, es más
pienso que quiere ser más un dictador a un presidente democrático. Yo como extranjera y pues cualquier otro extranjero no podría transitar libremente por Estados Unidos como antes. Pienso que sería una pésima elección y espero que no gane. Yo digo que Donald Trump no sabe lo que dice y no sabe lo que hace y no sabe pensar y no tiene cerebro, creo, porque es un ignorante y discrimina a todos los que no sean igual que él o que no tengan los mismos pensamientos que él. Opino que Donald Trump puede ser un muy buen empresario, sin embargo, no un buen presidente. Es verdad. Yo no estoy de acuerdo con que Donald Trump llegue a la candidatura porque pues literal es un dictador y solo busca poner un muro hacia México. Debido a las relaciones comerciales que tenemos los mexicanos con Estados Unidos, le afectaría mucho, ya que tanto Estados Unidos como México pues, se compran mutuamente. Y también en Estados Unidos hay muchos trabajadores mexicanos que los mismos estadounidenses no quieren hacer, pues, laborar, y los mexicanos es lo que lo hacen. ¿Qué opino de Donald Trump? Pues sinceramente creo que el llevar el control de los Estados Unidos y el ser presidente de los Estados Unidos no es un trabajo fácil y no es o sea, tiene que tomar decisiones muy severas. Y creo que el vato pues no está preparado y pues no creo que vaya a hacer un buen trabajo, la verdad, ya que no es un político, es un economista. Gracias. Por si necesitabas otra razón para odiar a Donald Trump. El candidato a la presidencia de los Estados Unidos de América por el Partido Republicano podría afectar a la economía de nuestro país. El banco BBVA Bancomer declaró que en caso que Donald Trump gane la candidatura a la presidencia, será un factor de volatilidad para el peso mexicano. El director del banco, Carlos Serrano, ha declarado que las maniobras fiscales que planea implementar el candidato republicano son muy defensivas, ya que planea aumentar los aranceles a las importaciones de su país, con un bloqueo casi confiscatorio. Trump, de 69 años, ha sido criticado por esta y otras declaraciones que afectan la integridad, futuro y economía de países latinos, especialmente contra su país vecino, México. Vamos con nuestra compañera Dafne Aristegui, que nos tiene un reportaje especial. El reportaje trata de Google teniendo unos problemas bastante graves. Vamos contigo. Registran oficinas de Google en París por presunto fraude fiscal. La policía registraba las oficinas en París de Google en el marco de una investigación judicial por fraude fiscal contra el gigante norteamericano, ya objeto de un reclamo por impuestos no pagados de 1.600 millones de euros por parte del fisco francés. Google y otras multinacionales como Amazon o Facebook son acusadas habitualmente de querer eludir impuestos, a la vez en Estados Unidos y en Europa, optando por instalarse en países donde la fiscalidad es más favorable. Según estos grupos, se trata de prácticas legales de optimización fiscal. La sede europea de Google está en Irlanda, país que tiene una fiscalidad sobre los beneficios de las sociedades 12.5%, que son entre las más bajas de la Unión Europea. Según la Fiscalía Financiera, la investigación por fraude fiscal apunta a verificar si la filial irlandesa de Google, Google Ireland Limited, dispone de un establecimiento estable en Francia y si, al no declarar una parte de su actividad realizada en territorio francés, no cumple sus obligaciones fiscales, especialmente en concepto de impuesto a las sociedades y de impuesto al valor agregado. Después de haber dejado prosperar durante años esas prácticas que las privan anualmente de decenas de miles de millones de ingresos presupuestarios, las autoridades europeas y estadounidenses multiplicaron últimamente las iniciativas para obligar a las grandes firmas de Internet a pagar impuestos. Excelente reportaje, Dafne. Es impresionante saber cómo una empresa como Google, de tamaño tan inmenso, se atreve a evadir impuestos. A continuación les presentaremos unos reportajes que preparamos mi compañero Rodrigo y yo. La Secretaría de Economía de México informa que para el primer trimestre de este año, el país registró 7.896.4 millones de dólares por concepto de colocación de capital a largo plazo por empresas extranjeras dentro del país, es decir, inversión extranjera directa, siendo esta una de las cifras más altas en toda la historia del indicador. Con esto, las empresas logran expandirse
sus productos a mercados o servicios fuera del territorio nacional. Cuando invertimos en el extranjero, debemos tomar en cuenta 3 cosas muy importantes. Primero es el rendimiento. ¿Qué se espera ganar? Después, el riesgo aceptado. ¿Cuáles son las probabilidades de tener mi rendimiento? Y el horizonte temporal. ¿Cuándo veré este rendimiento? ¿A corto, mediano o largo plazo? La inversión extranjera directa es un arma de 2 filos para la empresa que invierte, porque puede que su producto sea demasiado atractivo e innovador para el nuevo mercado, o de plano solo coman productos creados en su tierra natal. En tanto que país de origen, Estados Unidos representó el 29.3%, Israel con el 25.5%, España con 12.8% y Alemania con el 6.4%. La empresa auditora Deloitte, una de las 4 firmas más reconocidas de auditoría y contabilidad del mundo, medidas por rentabilidad y volumen de facturación, ha sido reconocida como la mejor firma en asesoramiento en precios de transferencia en España. En la última edición de los European Tax Awards, los premios que entrega anualmente la editorial jurídica británica International Tax Review. Los precios de transferencia son precios que empresas relacionadas perteneciendo al mismo corporativo pactan para así efectuar transacciones entre ellas, de manera que ambas partidas salgan beneficiadas. El tipo de cambio al día de hoy está 17.3. Dafne, ¿eres tú? Tenemos noticias de último minuto. Vamos contigo, Dafne. Ganancias de la marca homónima de Volkswagen AG cayeron un 86% en el primer trimestre, dejando al descubierto el reto que enfrenta el fabricante tras el escándalo del fraude de emisiones destapado hace casi 9 meses. El margen de ganancias de Volkswagen cayó 81 millones de dólares desde los 570 millones del año pasado, a causa del menor número de entregas y los más altos costos de marketing relacionados con el escándalo, dijo el mayor fabricante de autos de Europa en una declaración este martes. Eso le deja a la marca un margen de ganancias de 0.3% de las ventas, lejos de la meta de 6% para el semestre. Imagines ser accionista de esta empresa y enterarse que tu margen por acción ha bajado drásticamente por razones que tú no puedes controlar. La compañía Volkswagen deberá mejorar cuidadosamente escándalos como estos si quiere que accionistas sigan invirtiendo en su empresa. Con estas noticias nos podemos dar cuenta que es un poco complejo definir en un solo concepto qué es contabilidad internacional, ya que como podemos ver es un tema muy extenso. Y abarca temas únicos de empresas multinacionales, como lo son los precios de transferencia, bolsa de valores, las NIFs, impuestos. Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Esto es todo por hoy, el día 1 de junio de 2016. Nos vemos mañana. La Fiscalía Brasileña. ¿Ya estás grabando? Es que soy estudiante. La siguiente noticia se está riendo, güey. Ya se está riendo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Güey, te lo ves. Ellos solitos podrían armar un once ideal de escándalos fiscales. Ahora te cambiamos bien drásticamente. Cambiamos bien drásticamente. Cambiamos bien drásticamente. Ya.